Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Juan Carlos Monedero, quien es licenciado en filosofía, escritor, es también papá. Te felicito, Juan Carlos. Muchas gracias. Sé que sos un bien y autor de un libro muy interesante llamado Lenguaje, Ideología y Poder. Así que bueno, vamos a tratar nuevamente, hemos hecho hace más de un año, ¿te acordás? Alguna charla con vos sobre este tema que es siempre actual. Así que bueno, dale, te dejo la palabra y cualquier cosa voy anotando y haciéndote preguntas, ¿te parece bien? Me parece bárbaro. Primero, agradecerte, Pedro, el espacio, mostrarle a tu audiencia. Este es el libro Lenguaje, Ideología y Poder. Aborto, políticas de género y educación sexual integral, con prólogo del padre Alfredo Sáenz y del doctor Antonio Caponeto. Gracias a Dios, vio la luz la tercera edición de este libro, editado por Ediciones Castilla, Editorial Castilla. Y la tesis central de este libro creo que es de una enorme actualidad y de suma importancia, que es la importancia, el factor decisivo del lenguaje para influir en el pensamiento y a su vez la cualidad que tiene el pensamiento de ser influido por el lenguaje. Es decir, lenguaje y pensamiento se influyen recíprocamente. ¿Esto qué significa? Que para alterar la forma en que la gente habla, se puede utilizar las ideas, y para alterar la forma en que la gente piensa, se puede instalar un nuevo lenguaje. Lo que yo pude ir recabando en la elaboración de este libro, que tuvo como paso necesario la lectura de infinita cantidad de diarios. Yo hace más de 15 años, leo permanentemente diarios de todas las tendencias. Y entonces pude recabar una suerte de lenguaje en común y pude ponerlo de manifiesto en el libro, mostrando cómo ese lenguaje común era el lenguaje de la progresía actual. Y cómo muchas cuestiones de orden filosófico, moral, político, estaban predefinidas en el lenguaje, en las palabras mismas que usamos. Por poner un ejemplo, este lenguaje progresista tiene un nítido criterio de bien y mal. Aunque el progresismo en general no cree en el bien ni cree en el mal, tiene un criterio de bien y mal. Entonces pasa las cosas por la criba de lo moderno o lo antiguo. Lo moderno es bueno, lo antiguo es malo. Así, sin más. Pasa las cosas por el filtro de lo mayoritario y lo minoritario. Lo mayoritario es bueno, o tiene presunción de bueno, mientras que lo minoritario sería malo. Pasan las cosas por la criba de lo fanático versus lo moderado. Aquellas posturas tildadas de fanáticas son malas, y aquellas posturas tildadas de moderadas son buenas. Entonces se va cocinando de esta manera una suerte de abecedario, de lenguaje, de código, un código, un léxico, que de alguna manera, al controlar las premisas de todo debate político, social o económico, controla la conclusión. Entonces, vos le decís a alguien que es un medieval, y entonces vos ya ganaste la discusión, ganaste la batalla políticamente hablando o mediáticamente hablando. Si lográs instalar que vos sos moderno y el otro es medieval. O por lo menos, al otro le va a costar muchísimo sacarse de encima el mote de medieval. Es como que va a entrar en un proceso de no, yo no soy medieval, y va a empezar a justificarse, ¿sí? Lo mismo si alguien te tilda por defender la vida desde la concepción, por ejemplo, de fanático, entonces, o de fundamentalista, por decir que la religión verdadera es la católica, te van a decir, eso va a ser un gran peso, y aunque vos tengas un montón de argumentos, ellos van a intentar llevarte a un debate de etiquetas. Entonces, ¿cuál es el punto? Como diría mi buen amigo Andrés Baldrich, que las etiquetas tienen una función de
acelerar el pensamiento, son una autopista del pensamiento, son un atajo. La gente, en vez de tomarse el trabajo de pensar, lo que hace es simplemente usar etiquetas. Entonces, resuelve las más complejas cuestiones dentro de la dicotomía que le dan esas etiquetas, dentro de la falsa seguridad de esas etiquetas. Entonces, una cuestión compleja, dice, no, bueno, esto es ultraderecha, no, esto es medieval, no, esto es fanatismo, esto es antiguo, y de nuevo, no, esto es moderno, y ahí lo positivo, esto es lo nuevo, ¿no? O incluso, por ejemplo, como se ha visto en el campo de la pedagogía, la escuela nueva. Vos decís, en cualquier reunión de docentes, yo he estado en muchas, dice, no, vamos a procurar la escuela nueva. Entonces, ya la gente, el hecho de lo nuevo es como que de repente gusta y la gente se siente bien, y por ahí es un nuevo formato para viejos errores, y de hecho, en la mayoría de los casos, bajo el mote de lo nuevo, de una nueva pedagogía, se está reeditando la vieja pedagogía constructivista de Piaget, que se viene practicando hace 30, 40 años con consecuencias desastrosas. Así que esto es una primera introducción del tema, estimado Pedro. Bien, así que déjame hacer un pequeño resumen a ver si entiendo. En primer lugar, hay una mutua influencia entre el lenguaje y la mente, las ideas, el pensamiento. El lenguaje determina el pensamiento y el pensamiento es el lenguaje, ¿entiendo bien yo? O sea que, es decir que el modo en que usamos las palabras determina la forma en que pensamos. ¿Es así? ¿O entendí bien esta primera? ¿Determina o influye? Influye, bien. Influye de manera decisiva, sí. Bien, entonces mediante el lenguaje influimos en el pensamiento de las personas. Ahora bien, el progresismo, que es este conjunto de errores difícil de definir, ¿no?, que llamamos progresismo, utiliza un lenguaje en forma, digamos, de dialéctico, de binomios positivos y negativos, ¿no? Por ejemplo, vos diste 3 ejemplos. El moderno, ¿no?, tiene como una especie de afectividad positiva, ¿no? O sea, las palabras no solamente tienen un contenido conceptual, sino cierto peso afectivo, ¿no? Entonces, simpatizamos con unos sin llegar a entender qué significa, con unas palabras, y no simpatizamos con otras palabras, aunque no entendemos tampoco lo que significa del todo, ¿no? Entonces dijiste moderno versus antiguo, ¿no? Esta dialéctica, mayoría versus minoría, moderado versus fanático, ¿no? Y después todo esto constituyen, si querés, etiquetas. Etiquetas son, entiendo yo, como estereotipos, ¿no? Es decir, en lugar de pensar la realidad en toda su complejidad, la etiquetamos. Y al etiquetarla sentimos cierta como seguridad de haberla conocido, cuando en realidad no la conocimos, simplemente le pusimos una etiqueta. En fin, como los productos también que tienen etiquetas, ¿no? Y que en realidad muchas veces no están no son conformes o no se adecúan al contenido del producto, ¿no? Es decir, compras una cosa que dice que está muy buena, qué sé yo, y resulta que, en fin, es una etiqueta. Así que por ahora voy entendiendo, y la verdad que es muy, muy, muy interesante y muy actual, ¿no? Así totalmente. Que la verdad que te tengo que poner un 10 gracias, profe. La comprensión. No, perfecto, Bien. Totalmente de acuerdo y además agregaste otras cosas que yo había deslizado, pero que vos lo que hiciste fue, digamos, como completarlo. Así que... A mí siempre me interesó el tema, no es que sea especialista, pero me interesó el tema de que las palabras tienen un contenido afectivo también, no solamente contenido conceptual, ¿no? Y muchas veces, en lugar de llegar a la idea,
nos quedamos en la parte emocional de las palabras. Pero bueno, es un tema que merece un desarrollo, así que te escuchamos, Juan Carlos, dale, adelante. Justamente el centro de la cuestión está en que el dominio de las palabras se transforma en el dominio de las cosas. Dominas las palabras, dominarás las realidades. Y por eso es importante lo que se llama la batalla semántica, la guerra semántica o también la guerra lingüística. ¿Por qué? Porque en la medida en que logremos imponer un vocabulario, tendremos la mitad de la guerra ganada. En otras palabras, dice muy bien un pensador de La Plata, un intelectual llamado Juan Pablo Vitali, dice así: si nosotros logramos imponer nuestro lenguaje, avanzamos. Si el adversario logra imponer su lenguaje, nosotros retrocedemos. Y él hablaba de una agenda semántica. Entonces, vamos a explicar primero cuál es nuestro lenguaje, ¿no? ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Cuál es mi lenguaje? En nuestro lenguaje hay un orden natural, para empezar, un orden preexistente a la mente humana, independiente de la voluntad humana, y del cual brota la verdad de las cosas. Una verdad que existe antes que el hombre y a la cual el hombre debe adecuar su inteligencia y su voluntad. Y ese mundo, ese orden natural, reenvía a una fuerza superior que para nosotros no es simplemente una fuerza impersonal, sino que es Dios, el creador del universo, ¿sí? Entonces, en ese mundo, verdad, justicia y belleza, ¿sí? La verdad, el bien y la belleza son palabras que tienen un contenido objetivo. Ahora, cuando nosotros empezamos a hablar de las cosas usando palabras que ya no son la palabra de esto es verdadero, esto es falso, esto es bueno, esto es malo, esto es bello, esto es feo, sino que empezamos a utilizar otros términos que no tienen que ver con la verdad, ni con la justicia, ni con la belleza, lo que hacemos justamente es deslizar otro horizonte cultural. Por ejemplo, esto que decíamos. Si ya las cosas no son aceptadas o rechazadas por el hecho de ser buenas o malas, sino por el hecho de ser modernas o ser antiguas, lo que estamos instalando es que más allá del bien y de la justicia y la verdad, está la temporalidad. Si nosotros decimos, yo acepto esto porque es nuevo, entonces ya no me importa si es bueno. O, no, esta perspectiva es muy cerrada, no, esta perspectiva es muy abierta, está así. Eso no tiene nada que ver si es bueno o malo, si es justo o injusto. Entonces empezamos a valorar las cosas distinto. Y ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Entonces, con otro horizonte lexical, se instala otro horizonte conceptual. Vamos a poner más ejemplos. Tolerancia e intolerancia, ¿sí? Hoy, en el mundo de lo políticamente correcto, todos los panelistas, los comunicadores sociales, los políticos, se llenan la boca con la palabra tolerancia. Ellos son tolerantes. Siempre vamos a encontrar que hay alguna persona que dice, yo no soy el dueño de la verdad, no, yo tengo esta opinión, pero admito las opiniones contrarias, y es como un timbre de honor, ¿no? Y son esos políticos o esos comunicadores que presumen y alardean de esta supuesta libertad de espíritu. Pero están alardeando de algo que es absolutamente, que es relativismo, porque el verdadero respeto no está en aceptar todas las opiniones, sino en respetar al que tiene una opinión distinta y formular un argumento y escuchar el argumento de la contraparte. Ahora, cuando yo digo que todas las opiniones son lo mismo, lo que estoy diciendo en el fondo es que la verdad no me importa, que me importa el consenso, que me importa el interés, que me importa quedar bien. Entonces estamos ante una desnaturalización de la inteligencia humana. Juan Carlos, te iba a preguntar, ¿en qué capítulos
en qué temas se divide el libro, ¿no? ¿Cuál es el desarrollo conceptual del libro? El libro tiene primero los dos prólogos del padre Alfredo Sáenz y del doctor Antonio Caponeto. Y al principio tiene unas sentencias, son unas frases de ciertos autores claves que hablan sobre el tema del lenguaje, que a mí me ha gustado que encabecen mi libro. Por ejemplo, sí, del gran Ernesto Gelo, un gran ensayista francés, católico del siglo XIX, un hombre brillante, sí. Realmente. Después tenemos frases de Mallarmé. Pero leí las frases, por favor. Católico. ¿Cuál es? Sí. Alguna frase es interesante. Léelas, por favor. Sí. Por ejemplo, Mallarmé dice: hay en la palabra algo de sagrado que nos impide jugar con ella como con un juego de azar. Dominar artísticamente una lengua equivale a ejercer una especie de conjuro mágico. Claro. Pues tenemos frases de Federico Miura Sever, un gran intelectual argentino, de Platón, de Mestre, de Enrique Díaz Araujo, fallecido hace poco, sí, sí. El cardenal Pi, de Shakespeare, de Séneca, de Tomás Casares, del padre Castellani, Santo Tomás de Aquino, Jordán Bruno Ollenta, el filósofo católico Alberto Berro, un hombre brillante, Santa Teresa de Ávila. Esas son las frases que encabezan el libro, todas relativas al tema de la importancia del lenguaje. Perfecto. Y después tenemos un ensayo inicial que empieza con los fundamentos de la cuestión, los fundamentos metafísicos. Luego la parte 2 del lenguaje, del ensayo, es palabras en guerra. ¿Sí? Y ahí hay una cita que me gustaría leerte de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Alicia está hablando con un personaje que le dice: cuando yo uso una palabra, significa justamente que yo entiendo darle ese significado, ni más ni menos. A lo cual Alicia responde: la cuestión es saber si usted puede hacer escribir a las palabras tantos significados diversos. Responde finalmente el personaje: la cuestión es quién debe ser el amo. Eso es todo. ¿Sí? Y hay otra frase terrible de Nietzsche. Tremendo. Lo que me parece... Muy serio lo que dice, ¿no? Alicia, muy serio. Sí, uno dice, no, Alicia es un cuento, una novela de literatura, pero tiene una profundidad enorme, como toda la buena literatura, ¿no? Hay gente que a veces subestima la literatura. Nietzsche dice en El ocaso de los ídolos: mucho me temo que no conseguiremos librarnos de Dios mientras sigamos creyendo en la gramática. Él veía que en el orden gramatical era un orden natural. Mirá. Entonces, el orden gramatical lo que hacía era ordenar la cabeza de la persona y de alguna manera favorecer que la persona pueda reconocer ciertas estructuras mentales, pero que no brotan de la mente humana, sino que brotan de la realidad. Claro. Entonces Nietzsche, en su obra de demolición, dice: tenemos que también liberarnos de la gramática para poder destruir a Dios. Entonces ahí tenemos distintos análisis. En el capítulo 2 se llama Palabras en Guerra. Análisis de ciertas consignas políticas, grafitis. Yo soy muy observador de los grafitis en la calle, me interesan mucho. Los términos pretexto, como dice Falconelli, ¿no? Fascismo, dictadura, despotismo. Después, este concepto interesante también de Falconelli dice: se entremezcla todo aquello que se quiere eliminar. Entonces, claro, se confunde el sano ejercicio de la autoridad con el abuso de autoridad, se confunde el sano ejercicio de la razón con el racionalismo, se confunde la expresión del cuerpo humano como en el deporte, que es bellísimo, con la reducción del hombre a lo deportivo, a lo biológico. O sea, hay varios ejemplos.
La lógica de los discursos va dirigida a la psicología y no a la inteligencia de la persona. Algo de esto que decías vos al principio, Pedro. ¿Sí? La criminalización de las palabras, ¿sí? La satanización de los términos. Y finalmente el ensayo termina con una apelación que intenta ser poética a la lucha por la palabra, que es la lucha por la verdad de Dios. Y después el libro lo que tiene son una recopilación de artículos que yo fui publicando desde el año 2011. Hay uno concretamente que se llama ¿Qué hay detrás de la ideología de la no discriminación? Directamente al punto del llamado matrimonio igualitario. Sí, sí. Ahí analizo la palabra tolerancia, la palabra matrimonio, la ideología en cámara lenta, ¿no? Hago un análisis de cómo un efecto de las palabras se produce en segundos, pero le doy un espacio más detallado. Muestro esto de que cuando ellos intentaron instalar esta ley, hubo un momento en que todo el mundo, todos los medios decían matrimonio homosexual, y un día todos se pusieron de acuerdo y al otro día decían matrimonio igualitario. Claro. Era impresionante como todos los medios se habían puesto de acuerdo. Evidentemente hubo una bajada de línea de algún lado. Dejen de llamarlo matrimonio homosexual, pónganle el mote de matrimonio igualitario. La ley salió. Digo que fue el único factor. La realidad es la misma, porque es un matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, el cambio de nombre hizo que la gente empezara a ver con simpatía algo que veía con desconfianza, ¿no? Exactamente. O sea, el término matrimonio homosexual produce desconfianza porque inmediatamente uno entiende como que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿no? En cambio, la igualdad es un valor. Entonces, al decirlo igualitario, al negar la validez de ese matrimonio, estamos yendo en contra de un gran valor de la modernidad, que es la igualdad, ¿no? Es muy astuto todo. Exactamente, Pedro. Muy, muy astuto. Todo esto de proceso que vos estás diciendo, lo estamos viendo ahora en cámara lenta, bueno, se dio instantáneamente. Y fue impresionante como al otro día, yo lo venía siguiendo desde diciembre. La ley se promulgó en julio, casualmente un día antes de la toma de la Bastilla. Para mí eso fue como una cosa simbólica. Un poco como el tema del aborto, que se legalizó también en víspera de los Santos Inocentes. En la Navidad, claro, en los Santos Inocentes, sí. Claro, sí, fue después de Navidad y en víspera o mismo día de los Santos Inocentes. Sí, sí, ahora qué fácilmente nos manipulan, ¿no? Es muy fácil caer en la trampa del lenguaje, hay que estar muy atento. Pero el trabajo que vos haces es un trabajo como de filigrana, ¿no? De artesano, de filósofo, ¿no? Y una persona comprometida con la verdad, pero la mayoría de la gente no tiene oportunidad, ni la capacidad, ni quizá las ganas de hacer un discernimiento así acerca de las palabras, ¿no? Digamos, la verdad que estamos presos de las palabras. Seguimos Yo creo que da la impresión que es así. Sí, vos decís no tiene la oportunidad, yo creo que no la tiene, y no tiene las ganas, puede ser que no, pero la capacidad yo creo que en muchos casos la gente la capacidad la tiene pero como dormida, es decir, se puede entrenar. Sí, claro. Pero y en cuanto ellos empiezan a descubrir la diferencia, empiezan a decir, ¡ay! Y empiezan a tirar del violín y empiezan a como en dominó o como en cascada, las ideas empiezan a fluir. Por esto es tan importante lo que vos hacés. Tu libro es importante, toda esta tarea que vos hacés también. Sé que tenés un blog y trabajás mucho en los medios, ¿no? Ya que dame la oportunidad de Encantado. De difundir ¿cuál es tu blog? O tu www.jcmonedero.com, y también me pueden encontrar en Twitter, en Instagram, y tengo un canal de YouTube al que también los invito.
hoy mismo saqué un video sobre otro tema vinculado a filosofía. La verdad que haces un trabajo espectacular, Juan Carlos, y no me queda más que felicitarte. El libro, ¿dónde se puede conseguir? Libro, Lenguaje, Ideología y Poder, lo vuelvo a mostrar. Sí. Está disponible en varias librerías de Capital Federal y en en varios puntos de distintas provincias, por ejemplo, en Tucumán, en Mendoza, en San Rafael, En Amazon, en Malargüe, en formato digital. en Amazon. Está también. En Amazon también está el tomo 1, que es este que acaba de salir en formato físico, y está el tomo 2, los dos en Amazon. En Capital Federal, por ejemplo, está en el Club del Libro Cívico, en Librería Vórtice, en Librería Acción. También lo vende el señor Jorge Llobet. Bien, también, o bien se pueden comunicar con vos, tribunales, personas que quieran. También se pueden comunicar conmigo. Está claro. En Mercado Libre. También está, no me equivoco, en Entre Ríos, Paraná. La editorial Uno Estudios. Uno Estudios también la están comercializando. El señor Mauro Candis, en la zona de lo que sería zona sur de GBA. Y si no, por cualquier otro detalle, me pueden escribir a mí en Twitter o en las redes sociales que mencioné, y ahí puedo darles más datos. Bueno, Juan Carlos, te agradezco esta charla y espero que podamos continuar con nuestras charlas habituales que teníamos el año pasado, ¿no? Que eran tan interesantes sobre diversos temas. Así que bueno, nada. Yo también. Te mando un fuerte abrazo a vos, a tu mujer y a tu hijo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene ya? Tiene 3 meses. 3 meses. Sí, hermoso. ¿Querés que te cuento un chiste? Dale. Se encuentran 2 señoras, ¿no? Y una le dice a la otra: mi hijo no toma alcohol, no dice malas palabras, no fuma. Muy bien, le dice la otra. ¿Y cuánto tiempo tiene? 3 meses. Es una tontería que me causa. Muchas gracias, Pedro. Bueno, veremos cómo se porta. Ya cuando sea más grande. 30 años. Cuando tenga 12, 13, 15, veremos, si Dios quiere. Listo, te mando un abrazo, Juan Carlos. Un abrazo y gracias, No, a vos. A toda tu audiencia. Muy buenas noches. Chao.